Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alexis, ¿cómo has visto este dato? Jarro de agua fría con esta cifra, ¿no? Una destrucción de más de 300.000 empleos cuando después del dato revisado de diciembre veníamos de una creación de 776.000 puestos. Evidentemente el sector servicios ha sido el más perjudicado en medio de esa variante Omicron con una destrucción de más de 200.000 empleos, pero ¿con qué te quedas de las cifras que hemos conocido? Bueno, el dato es decepcionante. Primero porque no se cumplen las previsiones. De hecho, son prácticamente las contrarias a las previsiones. Incluso, como usted muy bien dice, se ha corregido a la baja el dato del mes pasado. Prácticamente no teníamos destrucción de empleo desde diciembre del año pasado y es el nivel de mayor caída desde la que tuvimos justo en medio de la pandemia, prácticamente en el año 2020. La verdad es que es curioso porque se produce una caída generalizada, tanto por tamaños de empresas, desde pequeñas hasta grandes, todas destruyen empleo, y también por sectores. Prácticamente en todos los sectores, tanto de producción de mercancías como de servicios. Como única anécdota, prácticamente son las empresas grandes, las de mayor de 500 empleados, y en el sector manufacturero, el único, digamos, epígrafe que tiene creación de empleo, pero prácticamente apenas 4.000 empleos, con lo cual el dato, de alguna manera, es bastante complicado, pone las cosas complicadas para el dato de mañana. Este dato suele ser utilizado como un buen estimador del dato de empleo de nóminas, pero la verdad es que durante todo este año ha fallado bastante. De hecho, incluso hasta vamos a decir que este dato ha sobreestimado en los dos últimos meses el dato de mañana. Con lo cual yo no sacaría grandes conclusiones, lo único que desde luego pone las cosas un poco más difíciles y resulta complicado esperar un muy buen dato de empleo para este viernes. Y eso además lo va a complicar a la Reserva Federal para su política de normalización de tipos de interés, teniendo en cuenta de que tanto la bolsa no acaba de recuperar del todo, como ahora el mercado laboral, si empieza a dar datos negativos, va a resultar difícil empezar a normalizar en marzo y sobre todo que se cumplan esas expectativas que de alguna manera el mercado ahora mismo está prácticamente batallando, que empezaron primero con 3 subidas, luego con 4 subidas, luego con 5 subidas. Hay algunos ya que habla de 6 subidas de tipos de interés en el presente año. Panorama complicado. Desde luego, Alexis, un panorama complicado, como bien apuntas. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, el hecho, pues lo que decías, ¿no? Al final, dentro del mandato de la Reserva Federal de Estados Unidos está el garantizar, pues, el máximo empleo y ahora mismo, pues, después de estas cifras que hemos conocido, las circunstancias, la tesitura podría variar. Como decías, va a complicar al Banco Central estadounidense esa normalización de política monetaria. En la reunión que mantenía la semana pasada, aunque no lo decían de forma oficial en el comunicado que conocíamos a las 8 de la tarde, sí que es cierto que cuando Jerome Powell comparecía y respondía a los medios de comunicación, dejó caer que en marzo era el mes que contemplaban para iniciar ese periodo ya de subida de tipos de interés. Alexis, a la espera de conocer, como decías, el otro dato de empleo que vamos a conocer el viernes, que va a ser el de nóminas no agrícolas respecto a enero, ¿qué podríamos esperar de ese dato y en función de ello cómo podría virar pues ahora mismo la actuación de la FED? Como le digo, el dato para este viernes se complica. Realmente con este dato, porque una cosa es que este dato hubiese salido pues la mitad de lo esperado prácticamente, pero el problema no es que sea la mitad de lo esperado, el problema es que habla de una caída del empleo y por lo tanto va a ser difícil que se pueda mantener esa especie de calendario que ahora mismo, como usted muy bien decía, no era oficial, sino oficioso en la rueda de prensa posterior de Powell, donde se sacaban un poco esas conclusiones, pero en cualquier caso, en estos momentos, por ejemplo, un tema muy importante que estamos teniendo, que es un dólar que está empezando a perder fuelle después de haber llegado a los niveles más altos con respecto al euro de este año hace apenas 2 semanas, pues ahora volvemos otra vez a los niveles de 1,13. La verdad es que si se retrasa ese proceso de subida de tipos de interés por cualquier circunstancia, porque el dato obviamente no lo apoye, obviamente el dólar podría continuar perdiendo posiciones. Hay que tener en cuenta que de todas maneras el dólar en estos momentos está extremadamente sobrevalorado y por lo tanto de alguna manera lo único que le está sosteniendo es esa expectativa de subida de tipos de interés
por encima del ritmo al cual el Banco Central Europeo parece que pueda estar esperando subir los tipos de interés. Mencionas, Alexis, el Banco Central Europeo. Mañana va a comparecer Christine Lagarde a las 2 de la tarde. Vamos a conocer ya pues esa decisión de tipos. A las 2:30 Christine Lagarde, la presidenta, va a comparecer como siempre ante los medios de comunicación para dar respuesta a cualquier cuestión que se nos plantee. Evidentemente vamos a poner el foco en esa posibilidad de subida de tipos de interés, aunque el Banco Central Europeo ya ha echado balones fuera en las anteriores intervenciones, diciendo que no van a seguir en ese caso la estela que ya ha empezado a marcar la Reserva Federal, que en 2022 en principio en Europa no se espera ningún tipo de subida de tipos. También pendientes de las proyecciones macroeconómicas que puedan plantear y sobre todo no sabemos si va a ser en el statement, pero seguro que en esa rueda de prensa se le va a preguntar a Lagarde por las tensiones que estamos viendo ahora en esa frontera entre Rusia y Ucrania. Alexis, de cara a mañana y sobre todo teniendo en cuenta el dato de inflación de la eurozona que conocíamos hoy con un nuevo máximo histórico en el mes de enero, 5,1% de repunte, ¿qué es lo que podemos esperar mañana? Bueno, el mensaje de tanto del Banco Central Europeo como la de la Reserva Federal yo creo que prácticamente es el mismo. Es amagar con una normalización con la intención clarísima de que no haya efectos de segunda ronda. En estos momentos los bancos centrales están preocupados, puesto primero fallaron en la idea de la transitoriedad, no ha sido transitoria la inflación está subiendo, ahora hay que tener un poco presente qué es lo que pueda pasar con los efectos de segunda ronda y por tanto todos los mensajes que están lanzando ahora son mensajes de intentar parar el efecto de segunda ronda. La pregunta ahora mismo es si va a tener resultado o no va a tener resultado. Y la verdad es que uno se plantea que, dado que se bajaron los tipos de interés por el problema del COVID, dado que cuando se empezó la vacunación se esperaba que de alguna manera todo esto empezara a normalizarse, yo creo que tenían que haber empezado a subir los tipos de interés pues, prácticamente a los 2-3 meses de haber empezado en el proceso de vacunación, sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, fue extremadamente rápido, en Europa fue algo más lento, pero luego se recuperó bastante el ritmo prácticamente hacia el verano y por lo tanto esa debió ser la época en la que empezaron a subir deberían haber empezado a subir los tipos de interés. Como no lo han hecho, de alguna manera se ha generado una psicología de efectos de segunda ronda muy importante que lo hubieran evitado si hubiesen empezado a hacer ese proceso. La verdad es que no lo han hecho. Y ahora el mensaje que nos dicen, después de haber fracasado con la transitoriedad, es estamos un poco tarde, tenemos que normalizar, pero lo vamos a dejar para marzo. Y encima el Banco Central Europeo lo dice, lo dejamos para el año que viene. Yo creo que de alguna manera los bancos centrales se están encontrando en una tesitura un poco complicada y aunque estén intentando constantemente hablar de normalización, de amagar con normalización, siempre la están retrasando. El resultado de una política como esta posiblemente sea que si fracasan van a tener que tomar decisiones bastante más rápidas y ser muchísimo más serios, sobre todo si quieren parar los efectos de segunda ronda. Pero de momento me da la impresión de que ellos creen que tienen tiempo y por tanto su mensaje será vamos a hacer, pero todavía no. Vamos a hacer, pero todavía no. Bueno, uno de los mensajes que esperamos por parte de Christine Lagarde mañana, evidentemente siempre con la máxima cautela, precisión en las palabras que utilice. Bien sabemos que cuando comparecen tanto Jerome Powell como Christine Lagarde como cualquier otro banquero central, siempre el mensaje es con mucha minuciosidad, mucho cuidado para no trasladar ningún mensaje erróneo que pueda desbaratar demasiado a los mercados. Bueno, estaremos pendientes de todo esto. Muchísimas gracias por el análisis, Alexis. Un abrazo. Hasta la próxima.